Bueno, en esta edición de Diario Gremial tenemos el agrado de recibir nuevamente a Sergio Pessoa, secretario general de SADOP Entre Ríos. Un gusto saludarte, Sergio, ¿cómo te va? Buen día, buenos días a ustedes, buen día a la audiencia, ¿cómo les va? Un gusto estar nuevamente con ustedes, ¿cómo andan? Bueno, Sergio, acá en la expectativa que genera un nuevo año escolar, cómo se van a desarrollar las actividades, en sí los padres y la sociedad está esperando la determinación, ¿no?, que tome el Ministerio de Educación, los gremios, los docentes, cómo han sido las reuniones con el gobierno provincial y si han tenido algún acuerdo con respecto al inicio de clases o cómo se va a dar el inicio de clases. Bueno, la verdad que este año sí se ha complicado. Normalmente casi todos los años tienen sus complicaciones para el inicio, pero este año la pandemia ha sumado una complicación más y muy seria y muy grande. Bueno, en este sentido hemos venido trabajando, yo diría, en cosas que habría que separar, bien separadas, que una es el sueldo, por un lado, ¿Mm? en lo que es la mesa de discusión salarial, que mantenemos en la parte de la Secretaría del Trabajo, con la autoridad del Consejo General de Educación, del Ministerio de Economía y de los otros gremios hermanos. Y la otra parte a separar sería el retorno para la presenciabilidad en el dictado de clase, en los cuales también hemos venido trabajando. Bien sabe la audiencia que nosotros somos docentes privados, tenemos ¿cómo es? Un carácter diferente al empleado estatal, Claro. tenemos una metodología de relación laboral completamente diferente. Y bueno, nosotros hemos venido desde el año pasado trabajando, voy a empezar primero con este tema, hemos ¿Mm? venido trabajando muy arduamente en lo que nosotros hemos como es constituido como mesa de diálogo exclusiva de la docencia privada entrerriana, tiene un nombre un poco largo, pero es así. Tenemos avalada legalmente por una resolución del Consejo Federal de Educación, y durante todo el año pasado hemos venido en esa mesa de diálogo. Se reúne la parte administrativa del Consejo General de Educación, que es la persona del presidente del Consejo, el profesor Müller, en la persona de la directora de Educación Privada, que es la profesora Cordón, y siempre contamos con la presencia de uno o dos vocales del Consejo de Educación. A esto se le suman las cámaras patronales nacionales ¿Mm? representadas en la provincia, la AERA, que son las congregaciones, la Asociación de Apoderados Legales de la Escuela Privada de la provincia de Entre Ríos, y la parte del CONSUDEP, ¿sí? Representada en este caso por el padre Badano y normalmente por Martínez, eh, en donde discutimos, ¿Mm? debatimos, dialogamos sobre los diferentes criterios, ¿sí?, a llevar a cabo para el retorno a la presenciabilidad. De hecho, aportamos al protocolo que se terminó definiendo el año pasado y que seguramente ahora en la reunión del día 12 en el Consejo Federal va a ser, no digo modificado sustancialmente, pero Sí. sí le van a hacer algunos aportes como para llevar hacia todo el país esto del retorno a las clases presenciales con ya cuestiones más determinadas. Pero los protocolos hoy están, hay una resolución que los avala, tanto el Ministerio de Salud como el Consejo General de Educación, ¿Mm? y en esos protocolos hemos aportado, y fundamentalmente se ha aportado estableciendo quién es el responsable en cada escuela. Y bueno, el responsable de cada escuela es el apoderado legal, es el dueño de la escuela. Esto para nosotros es muy importante que quede explícitamente establecido, porque así como en lo estatal el Estado no puede correrse de sus responsabilidades y obligaciones, ¿Mm? en lo privado el apoderado legal, el dueño del establecimiento, no se puede correr de estas obligaciones y de estas responsabilidades. Primero, la responsabilidad primordial, fundamental, de ofrecer las garantías necesarias en lo que respecta a bioseguridad, en lo que respecta al funcionamiento de la institución, los baños, el agua, la calefacción, la ventilación. Pensamos nosotros que desde el hecho de saber que cada escuela cuenta con un determinado espacio en cada aula, cuántos alumnos van a meter en esa aula, cuántos pueden llegar a meter en esa aula. ¿Mm? No olvidemos de que O sea, la presenciabilidad no sería al 100%,
sino que sería de una No, no, no. forma... Mira, primero, por lo que se está hablando, Mm, yo estuve presente en la reunión que se hizo con el ministro Trota cuando el ministro vino a la claro, provincia la semana sí, sí. pasada y le presentamos, ¿sí? Es más, él en esta reunión me preguntó directamente, me dice, ¿qué dicen los apoderados legales respecto de las garantías necesarias para el retorno a clase? La pregunta fue directa, así que a la cual yo tuve que responder con lo que yo sé, que le explicaba esto, que hemos venido trabajando durante un año entero y los apoderados sostienen, ¿sí? Su versión de que casi el 95% de las escuelas estarían en condiciones para garantizar el retorno a la presencialidad. Pero le digo, primero que falta un 5% para llegar al 100%, que es lo que nos interesa a nosotros. Claro. Y segundo, que es la palabra de los apoderados legales. Si bien en la mesa de diálogo prima el concepto del diálogo, ¿sí? De la buena voluntad de creer que las partes están obviamente actuando con buena voluntad y diciendo la verdad, yo debo creer lo que me están diciendo. Obviamente, ante esta circunstancia fue cuando le solicitamos al ministro el apoyo del Estado, relacionado fundamentalmente al control, ¿sí? Del regreso. Yo le decía al señor ministro que era necesario que esta vez la Secretaría de Trabajo, ¿sí? Actuara, ¿sí? Acompañándonos a nosotros como sindicato en las visitas a los diferentes establecimientos para verificar si las condiciones de salubridad y de bioseguridad están dadas. Obviamente que el ministro Trota no desconoce lo que es la docencia privada, la conoce muy bien. De hecho, es una persona que maneja muy bien todos los criterios relacionados a la enseñanza privada y obviamente nos dijo que habría que poner las cartas en o poner el énfasis en estas cuestiones y después lo terminamos cerrando en una reunión que se hizo previa a la salarial, en donde la mesa de diálogo se reunió, estuvo presente el profesor Müller, en donde nos garantizó que primero, de parte del Estado provincial, se ponía a disposición todo lo que es la supervisión de escuelas privadas para ayudar al control. También quiero dejar claro que el control no es el control policíaco de la situación, sino un control en donde nosotros como sindicato, el Estado a partir de las supervisores de enseñanza privada y la Secretaría de Trabajo con su personal y sus criterios para las visitas, vamos a establecer un diálogo con las escuelas y como siempre lo hemos hecho, que el año pasado un poco lo dejamos perfectamente establecido, no creemos que no haya solución si no parte desde el ámbito del contexto de cada institución y de la comunidad educativa de cada institución. Y cuando digo comunidad educativa estoy diciendo el dueño, los docentes, los directivos, que también son obviamente empleados privados, los padres y los alumnos, o sea, y por supuesto el personal auxiliar que trabaja en la escuela. Todos juntos, más el contexto del barrio. Cuando hablaba con Trota le decía que no debe de conocer, le digo que primero que hay un mito urbano de que la escuela privada es una élite que parece que le cae dinero del cielo y no es así. En el caso de nuestra provincia, la mayoría de las escuelas privadas cumplen un rol social importantísimo. Claro. Están en barrios carenciados, están en barrios que no tienen todas las condiciones por ahí que uno piensa que debería tener, pero también obviamente, lo sabemos, hay escuelas de muy buen y es muy alto nivel adquisitivo, tanto en Paraná como en Concordia, como en Gualeguaychú, en ciudades grandes, escuelas de un alto nivel adquisitivo, en donde sí se da por ahí y se puede dar que todas estas cuestiones estén garantizadas debido al ingreso monetario que tienen. Pero la mayoría no, la mayoría son escuelas Claro, son que distintas. de una Uno forma... piensa en la escuela privada como vos bien decías, como una parte de una élite o de una parte de la Claro, sociedad muy bien acomodada, pero no llega a ser no, así mirá, en por el eso te ámbito digo, de la yo creo provincia de que Entre Ríos, en su mayoría. exacto, son esas cosas que no diría un mito urbano, pero son esas cosas que se van trasladando y que la mayoría de la gente, eh, para hacer mención, lo que pasa es que por ahí algunas cuestiones anteriores o de los gobiernos anteriores que han creado una brecha en este sentido también. O Claro, sea, cuando teníamos un expresidente que decía que uno caía en la escuela pública, claro. estaba creando una brecha con respecto a la escuela privada. Y te puedo asegurar, soy un docente
más de 20 años de dictado de clase en aula, en ambos sistemas, y en la escuela privada muchas veces se trabaja tanto o más que en la escuela pública, en el sentido de la mantención de la escuela, de la ayuda a los chicos. También hablábamos el otro día de que si hay alguien, ¿sí? O si hay todos lo hemos sufrido a esto, pero si hay trabajadores que se han puesto al hombro sus sistemas de trabajo, uno ha sido el de salud. Los trabajadores de salud, yo creo que hay que darle un agradecimiento eterno por todo lo que han hecho en esta situación. Y los docentes se han mantenido y han mantenido en sus hombros el sistema educativo. Lo han mantenido, más allá de que el Estado ha dado las resoluciones, ha dado el marco normativo para cómo trabajamos, si trabajamos, no trabajamos, si presencial, no presencial. El docente trasladó su aula a su casa, cada uno como pudo, ¿sí? Puso su máquina, su teléfono, lo que fuera al servicio del sistema educativo, nadie se va pagado, puso su energía, su ventilación, todo, y puso su vida familiar al servicio del sistema educativo. Yo creo que esto, como yo le decía al ministro, también necesitamos un reconocimiento muy grande hacia la labor del docente. Yo creo que todos la estamos sufriendo, ¿no? No solo los docentes, el personal de salud, toda la comunidad. Pero estos actores, nosotros como actores del sistema educativo, el personal de salud como actores del sistema de salud de nuestro país, se ha puesto al hombro un montón de cosas. Obviamente, la gente que trabaja también atendiendo al público en el supermercado, en los negocios, en el transporte, todos. Sí, sin duda. Sí, pero lo del docente ha sido bastante destacable, como así también como mencionaba el trabajador de salud. Aparte se ha sabido adaptar a un contexto no solamente de pandemia, sino al contexto tecnológico que seguramente muchos de los docentes han tenido que incursionar en esto de lo que es el Zoom, de lo que es la clase por internet, por los trabajos prácticos. Han terminado poniendo una ley de teletrabajo que no existía, ¿sí? Que todos sabíamos que tenía que haber, pero que no existía, y que se va a poner en funcionamiento a partir del mes que viene. Pero bueno, yo te decía, como hemos venido trabajando arduamente el año pasado, para este año ya nos hemos comenzado a reunir, estamos esperando, porque así lo solicitó el profesor Müller, presidente del Consejo de Educación, que se reúna el Consejo Federal, creo que se reúne el 12, ¿sí? De esta reunión del Consejo Federal seguramente van a salir determinados ya los protocolos finales y las metodologías finales, y a partir de ahí, en esta semana posterior, ¿sí? La semana antes del 19, ir a otra reunión en la mesa de diálogo exclusiva de la docencia privada entrerriana y ahí fijar los parámetros de las visitas, los parámetros necesarios para la vuelta. Pero ya te digo, yo creo que primero va a haber un sistema de bimodalidad, de presencial y no presencial, o de modalidad. Hay que ver, realmente por ahí, analizando la situación, son tantos los aspectos que hay que tener en cuenta que hasta asustan. Los suplentes, quién va a suplir al personal que está como personal de riesgo, ¿sí? ¿Cómo van a hacer para cubrir la suplencia? ¿Cómo va a ser cada escuela para poder sostener el aporte del material sanitizante, el alcohol en gel, la limpieza de los baños? Yo te puedo asegurar que es muy complejo. Es una empresa bastante compleja la que se va a llevar a cabo este año para el comienzo no solo desde la organización, del año lectivo. Ahora el Consejo General de Educación ha sacado varias resoluciones para la semana del 19, creo, por ahí, donde se van a organizar jornadas institucionales para ir organizando todo esto de qué grupo va a la escuela, cómo van a la escuela, de qué manera. Mira, desde el simple hecho, el otro día lo hablábamos en la reunión, desde el simple hecho del primer día de clase. Todos recordamos nuestro primer día de clase como el primer día de clase donde va toda la familia acompañando, menos los chicos, acompañando a los chicos para comenzar su ciclo lectivo. Este año va a tener que ser distinto. Sin duda. Simplemente, calculo yo, ¿no? Un solo padre dejando al chico en la escuela, distanciado, el chico entrando. Todos estos detalles se van a tener que puntualizar y sistematizar
para el comienzo de clase, pero no suele... Mira, yo vuelvo, mira, lo que te decía recién, yo me preocupa no solo el comienzo de clase, que es el claro, primer día de clase, sí, sino lo sí. posterior, porque lo posterior nosotros vamos siempre, porque es típico nuestro también, vamos dilatando todo. O sea, el Mm, primer día hay alcohol en gel a rolete, el segundo día hay mm. menos, el tercer día hay menos, a las 2 semanas no tenés nada. Bueno, O sea, pero a ver, se da por una condición lógica de mm, que somos así. Entonces, sobre eso hemos trabajado mucho haciendo conciencia y vamos a iniciar también una campaña de publicidad con respecto a esto para que la gente no se olvide de que no solo nosotros iniciamos el ciclo lectivo, el virus ya está desde antes del ciclo claro. lectivo y va a continuar estando una vez que el ciclo lectivo empiece. Es como todo el tema de las vacaciones, viste que parecía que todo el mundo el 1 de enero parecía que el virus Ujú. también se había Iba a tomado vacaciones desaparecer. y iba a desaparecer mágicamente en el aire, como diciendo me tomo un respiro yo también. Y no funciona así. Vemos los números. Y bueno, se lo dijimos, nosotros al ministro Trota, se lo dijimos también al presidente del Consejo de Educación, que nos preocupa muchísimo. Mm, Y me parece que es ahora donde no hay que claudicar, donde hay que seguir este tema llamémosle, de la vigilancia, del control, si se quiere, de que estas cosas, aunque sean muy simples, no se dejen de lado. Vos decís, bueno, el barbijo, sí, todo el mundo habla del barbijo, todo el mundo ha publicitado lo del barbijo por donde lo quieras ver, pero mm, sin embargo hay gente que anda sin barbijo, ¿o no? claro. Entonces, evidentemente se llega a determinada gente, a otra determinada gente no se llega o no le da importancia o no sé qué piensa, pero no hay que, digamos, no hay que descansarse, a eso me refiero, en que lo que uno ha dicho y lo que los medios de comunicación continuamente están batallando sobre eso, no hay que dejarlo de hacer. Nosotros como sindicato, un poco para cerrar esta parte, Ujú, estamos convencidos de que nuestras compañeras y nuestros compañeros sí o sí tienen que tener las condiciones necesarias para el retorno a clase, las condiciones de salubridad y las condiciones de seguridad dadas para retornar al trabajo. Y también estamos convencidos, como esto que te decía, nosotros tenemos más de 400 escuelas, tenemos más de 450 escuelas mm, privadas, y aunque quisiéramos, no podríamos ir a visitar a todas las escuelas para verificar sus condiciones de trabajo. Entonces confiamos y depositamos nuestra confianza en que nuestras compañeras y nuestros compañeros sean los principales inspectores de trabajo, sean ellos quienes le digan a nosotros, nos avisen a nosotros, al sindicato, mire, en mi escuela, en mi institución, ¿por qué causa? No sabemos por qué. Esto No también está puede ser un trabajo ocurriendo en esto. conjunto con las RT, Sergio, el tema de la bioseguridad. Claro, obviamente, bueno, hay que hacer una revisación porque la RT, yo calculo también de Mm, que, o sea, primero que todos los establecimientos privados deberían tenerlo. Eso, mm. es que, viste que son cosas como que uno queda Sí, como sí, sí. descontado. Es como el seguro del auto, Mm, ¿sí? Bueno, el docente también tiene el RT, tiene que tener un seguro de vida, tiene que tener un seguro laboral. Entonces, uno da como descontado el seguro del auto, pero muchas veces ocurren hechos que vos pedís el seguro de un auto y no lo tienen. claro. Esto es más o menos lo mismo. Sí, sí. Nosotros damos por descontado que todas las instituciones privadas tienen ART, ¿sí? No decimos qué empresas, pero tienen Mm, ART, la aseguradora de riesgo de trabajo. Ahora, por ahí hemos ido a la escuela donde, no pagamos hace 10 meses, no nos alcanzaba para pagar esto, no funciona así. O sea, si vos tenés la ley, tenés que no, cumplirla. por Ahora, ¿cómo supuesto, la la cumplís? Bueno, supervisión debe ser hoy, constante del asegurador de exactamente, trabajo y exactamente. asegurarse de que las condiciones de trabajo sean la- las que se requieren para realizar el trabajo, en este caso el trabajo docente y en este caso tan particular como es el tema del COVID, el Por eso coronavirus. hablábamos de una compañía, digamos, yo no me gustaría hablar de una visita a modo policíaco, ¿no? Mm, Porque estamos hablando de un acompañamiento y de un quehacer entre todos que esto funcione, ¿sí? Los patrones, si dicen, "Che, voy a poner esto, lo pongan, listo, se acabó, no hay mucha vuelta. Nosotros verificando que eso esté ahí y el docente que vea que no funciona, no solo estoy hablando de los materiales sobre el tema del COVID, sino que mm, estamos hablando del funcionamiento, por ejemplo, de los baños. claro, ¿Entendés? O sea, si yo, porque hay escuelas que pueden tener 2 o 3 baños, baño para los alumnos, baño para la profesora, baño para mm, los profesores, etcétera, etcétera. Pero hay escuelas que capaz que tienen uno solo, mm, o uno para el docente y uno para el alumnado. ¿Entendés? claro. Entonces, esas cosas por ahí, no es que se escapen al sindicato. El sindicato va a estar presente vigilando, controlando
junto a la Secretaría de Trabajo y a la Autoridad de la Supervisión del Consejo General de Educación, pero evidentemente no podemos, aunque quisiéramos, llegar a las 460 Claro. escuelas, ¿sí? Ahí el De toda trabajador la provincia. se torna una herramienta clave. El trabajador se torna una herramienta clave, pero las mejores palabras no se pueden usar. Mm, El trabajador se torna una herramienta clave. El propio trabajador es un inspector de trabajo. O sea, todos conocemos cuáles son las circunstancias que hacen al trabajo privado, ¿sí? mm. Muchas veces los trabajadores privados, no los públicos, los estatales, los privados, tenemos presiones, ¿sí? Desde los apoderados para ir bajo otras determinadas condiciones y no decir nada. Esto también es algo que se va dando junto con la experiencia que uno va teniendo y el tiempo que uno tiene en la escuela, ¿sí? Pero esto, en esta oportunidad, estamos hablando de una cosa muy seria. El patrón no se puede ir del rol que tiene que cumplir Mm. y nosotros como trabajadores no podemos desconocer nuestros propios derechos a estar trabajando en un ambiente saludable, en un ambiente seguro. Me Obviamente, refiero obviamente. particularmente al tema del COVID, ¿no? Más allá de que uno quisiera que todo funcione a las mil maravillas, que lo sabemos que no es así, porque, como te decía hoy, hay escuelas privadas que son que carecen de un montón de cosas, Mm. uno da por entendido que estas cuestiones tienen que cumplirlas y intentan cumplir. Ahora, lo del COVID me parece su carácter de excepción de la situación, ya plantea otra cosa, que es lo que nosotros decíamos en la mesa de diálogo. Esto está planteado desde otro punto. Si no lo hacemos en conjunto, si no lo hacemos en conjunto, los patrones, nosotros, o sea, nuestros compañeros, los padres, los alumnos, si todo el mundo no trabaja en conjunto, la comunidad educativa de la escuela, y esa escuela en algún momento va a tener un problema. Estoy seguro de eso. Más Obviamente. tarde o más temprano, no será el primer día, será la primera semana, o será el primer mes, o en algún momento esa escuela va a tener que cerrar. Y en este sentido, lo que hablaba el ministro Trota era que seguramente el protocolo que se iba a autorizar, como es trabajar ahora en la reunión del Consejo Federal y que se iba a terminar autorizando, sumaba a los protocolos anteriores el tema de la flexibilidad. El tema de la flexibilidad para abrir la escuela, el tema de la flexibilidad para cerrar la Claro. escuela. Porque normalmente es muy difícil cerrar una escuela, o sea, no todos los días vos cerrás una escuela, ¿sí? Sí, obviamente que sí. Obviamente que es así, pero en este caso, dadas las circunstancias de que no se cumplan con los requisitos sanitarios o tengan casos, bueno, el apoderado legal seguramente va a informar de los casos y va a tener la posibilidad de cerrar la escuela. Eso, esa parte de la flexibilidad seguramente va a estar incorporada. Así que bueno, eso es más o menos lo que hemos hablado en este tema, ¿sí? De las condiciones de medio ambiente de trabajo. Ya te digo, venimos trabajando durante toda comenzó la cuarentena, el 20 de marzo, mira, va a ser un año, el 20 de marzo del año pasado. Hemos comenzado a trabajar seriamente ya la semana pasada, en la primera reunión, y seguiremos trabajando en esta semana. Y el otro tema, que yo creo que por primera vez se han separado así en forma estanca, muy, muy estanca, Sí. una de las condiciones de trabajo debido al COVID y a todo lo que significa, y lo otro, la situación salarial. Sí. La estamos trabajando en lo que se llama la mesa de negociación salarial, que el secretario de Trabajo, la Secretaría de Trabajo ha convocado, ya va a la segunda reunión. En la primera reunión hubo un acercamiento de las partes para ver cómo se comenzaba a trabajar, más o menos cada gremio, como es, expresó lo que pensaba, y en la segunda reunión, que fue la semana pasada, el gobierno hizo una presentación, una propuesta. Nosotros, ante esta propuesta, que sumaba aproximadamente un 33%, ¿sí? Tomando en cuenta ya lo que se había dado el año pasado en esta suma fija y haciendo las Esta suma mismas. fija llegó al trabajador docente privado también, ¿no? Llega el trabajador docente privado, sí. En este caso se iba a blanquear la mitad, ¿sí? Blanquear para hacer remunerativo, Claro. pero igualmente nosotros, para no entrar en el análisis de la propuesta salarial finamente, nosotros decíamos, primero, que era insuficiente el porcentaje. Segundo, que recién se empezaba a cobrar en abril. Tercero, que la otra recomposición era allá por mayo. Entonces, bueno, nosotros nos reunimos el viernes pasado en consejo directivo, habiendo hecho un estudio exhaustivo de la situación, y el día de ayer le presentamos al presidente del Consejo de Educación una nota como respuesta, ¿sí? A la propuesta salarial que nos mandó el gobierno, donde le decimos que primero la declaramos insuficiente.
todas luces no alcanza. Segundo, dejamos claro que lo que se está tratando es el aumento o el desfasaje o el déficit del año 2020. Claro. No es que nos sentamos a tratar paritaria para el año 2021. Estamos cerrando Están cerrando el año 2020. y la pérdida del poder adquisitivo. Pero, o sea, yo ahí obviamente hicimos un estudio, todos los índices del index, y ahí le poníamos. Si ya en enero tuvimos creo que 4,2, en febrero, ponele que sea menos por una cuestión de que es más chico el mes, ¿no? Es más corto. Sí, por los días, sí. Pero va a andar. Es Va a un andar tema más nada o menos. más técnico de porcentaje, pero Exactamente, pero va a andar más o menos ahí porque la nafta aumentó. sí, sí, Y sí. esto va a llevar en algún caso a que el índice pase un porcentaje bastante, o por lo menos similar. Y no estamos hablando de marzo. O sea, que si es que quisiéramos entrar en tratar el primer trimestre, ya estaríamos por lo menos un 10% abajo. Claro, no quería dejar Entonces, pasar ahí, Sergio. Entonces, el aumento ofrecido por el gobierno provincial, que ustedes del sector privado lo toman como parámetro también, eh, sería a partir de abril. claro, exactamente. O sea, con los valores de abril. En este sentido, también, si me permitís, estaría bueno aclarar a la opinión pública que, por un lado, nosotros decimos que nos sentamos a dialogar con los patrones, que son los apoderados legales, Sí, ¿sí? sí, De diferentes características, porque son apoderados legales. Y por otro lado, nos sentamos a negociar con el Estado, ¿sí? claro. Bueno, hay que aclararle a la comunidad que nosotros intervenimos en la negociación salarial porque la ley de educación equipara el sueldo mínimo del docente privado al sueldo del cargo del maestro. Por eso es que nosotros estamos en la lucha o coayudamos a la lucha de los gremios estatales para los aumentos salariales. Claro, ¿Sí? si no estarían No es, desvinculados totalmente. exactamente, no es que nosotros nos pague el Estado. Eso hay que descartarlo totalmente. Nosotros no recibimos sueldo del Estado. De último, el que recibe un subsidio del Estado es el patrón Claro. nuestro. Pero el patrón nos sigue pagando el sueldo de nosotros. Las patronales, los únicos que reciben, aquellos que lo solicitan, obviamente, porque hay escuelas que no tienen subsidio, son subsidios del Estado para hacerse cargo de determinadas cosas, entre ellas los sueldos. Ahora, ¿por qué estamos sentados y por qué el gobernador nos invita a ir a la mesa de diálogo de negociación salarial? Estamos sentados por esta cuestión que la ley de educación nos iguala, dice que nuestro mínimo es el sueldo de un maestro de escuela. Entonces ahí ya tenemos equiparada la primera cifra y entonces ahí nos sentamos a negociar y a ayudar a nuestros Claro, por eso compañeros yo estatales la me parte. refería al parámetro. A partir de la negociación del Estado, ustedes empiezan a negociar. Si bien el Exactamente. mismo porcentaje o más, pero ese sería el mínimo Y discutible. bueno, la lógica indicaría que nosotros tendríamos que estar negociando más, Claro. ¿sí? Porque la ley dice eso, que es el mínimo. Pero hay una realidad, y fue todo lo que expliqué antes. O sea, hay una Claro. realidad Sí, que a la la realidad escuela. económica es distinta, sí, sí, sí. Exactamente. Pero aparte no es una sola realidad de nuestra seccional o de nuestra provincia, que somos extraterrestres, ¿no? No, todo el país es lo mismo y funciona exactamente de la misma manera. ¿Por qué? Porque el patrón se basa en que lo mínimo que te tengo que pagar es esto y te pago esto. ¿Listo? ¿Sí? Ahora después, algún día, ojalá, que las cosas mejoren y las cosas vayan bien como para que nosotros podamos negociar con nuestros patrones la parte salarial. ¿Sí? O sea, desde el parámetro del salario mínimo que nos da el cargo docente, negociar las subas, ¿no? Claro. Pero bueno, hoy Eh, por hoy, hasta el momento no se ha dado nunca así, calculo yo que van a pasar años para que sea. claro. Sergio, ¿y cuál sería el porcentaje o el aproximado de una oferta que se considere digna de parte de los gremios docentes? Mirá, volvemos a lo mismo, para separar bien las aguas. Decimos que lo del año pasado mínimamente tiene que andar en 35 o 36%. ¿Qué es lo que...? Segundo, que tiene que estar, claro, que tiene que estar puesto en la mesa ahora. O sea, en la mesa, en el bolsillo tiene que estar puesto ahora, no vamos a Claro. esperar 2 meses más para cobrar algo que ya venimos desfasados cobrando. Sí, sí. Y lo otro es que, terminada esta negociación, o en el marco de la misma, se prevea cómo se va a seguir con lo otro.
Porque si a vos te digo, mira, vamos a negociar, sí, está bien, yo te pago el 35%, pero nos sentamos en julio, pues en julio, ¿sabes qué? Vamos a estar otra vez Claro, 20% abajo. no se habla de una proyección para este año. No se ha hablado, no se ha hablado. Por eso muchas veces, no digo los periodistas, ¿no? Pero digo, a veces las informaciones es como que se sentaron en paritaria y eso hace y te lleva a una flecha directa que dice, están negociando el aumento este año, ¿no? Claro, sí, No sí, funciona. Con nosotros no funcionó. el título es de la mayoría de, de- de los compañeros periodistas. Lo más importante por ahí, y es lo que genera la discusión en la gente y las reacciones en la sociedad. Exacto, Porque el título, ¿cuál sería? El 33% para los docentes entrerrianos. exacto, Bien. exacto. Eh, Después dicen, ¿y por qué no se acepta? ¿Por qué se discute? ¿Por qué el Por eso, docente pero no ¿me se entendés? O siente? sea, Pero yo no la digo que realidad, por eso lo haga. nosotros de este espacio gremial a lo que apuntamos es la explicación del detalle más mínimo para Ujú. que no haya duda, tanto en los temas como en el salario, como en el tema de las obras sociales, que los directores, por ejemplo, de la obra social del IOSPER han expresado cuáles son los problemas puntuales, porque por ahí no se explican el detalle de algunas problemáticas. Y en este caso, en Pero, lo que estamos hablando, sí, sí. el tema del salario es nada más ni nada menos que se está discutiendo el porcentaje del año anterior, que es mínimo a la inflación que se cerró en diciembre.